vamos a hablar del equilibrio ácido-base en la respiración. Entonces, fíjense, el equilibrio ácido-base se refiere a la cantidad de hidrogeniones que en un momento dado están presentes en la sangre. Recuerden que los hidrogeniones son los H+, que vienen de la reacción de óxido-reducción, como ya hablamos en la clase pasada de la hematosis, cuando se forma una interacción o enlace entre el dióxido de carbono, el CO2, y el oxígeno en forma de agua, donde este oxígeno se oxida y pierde un electrón, que sería este H+, y el dióxido de carbono se reduce, ganando un electrón, ¿verdad? Produciendo el HCO3 o bicarbonato, que es una sustancia neutra. Entonces, fíjense, cómo nosotros valoramos la acidez o la alcalinidad. La alcalinidad se refiere a la cantidad de base que tiene una sustancia en determinado momento, y acidez se refiere a la cantidad de ácido que tiene una sustancia en determinado momento. Entonces, ella va a ser valorada a través del pH. Bien, entonces, ya nosotros vimos o estamos viendo en la parte renal cómo el riñón colabora el equilibrio ácido básico, ¿verdad? A través del aporte de bicarbonato. El bicarbonato es una sal, es una sustancia neutra, o sea, no es totalmente ácida ni totalmente básica, pero ella favorece que se dé estas reacciones. Bien, entonces fíjense, este equilibrio, el pH, que es el que refleja el estado de acidez de la sangre, en la sangre en condición fisiológica, en condición normal, es de 7,35. Y eso es el valor al cual es compatible con la vida y el valor que se debe ver en una persona normal. Entonces, la regulación para que este equilibrio se mantenga ácido-base con un pH de 7,35 va a estar regulado por el riñón con su aporte de bicarbonato, la formación de sustancias buffer. ¿Qué son las sustancias buffer? Son sales que se producen de esa reacción de un ácido con una sustancia alcalina. Y la otra fuente de equilibrio, de mantener ese pH dentro del pH fisiológico de 7,35, es la vía respiratoria, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Bien, entonces aquí se habla de un pH ácido, un pH neutro y un pH alcalino, ¿verdad? Entonces, en la escala, el pH ácido va de 1 a 6, el pH neutro es 7 y el pH alcalino va a ser de 8 a 12. Bien, entonces fíjense, aquí tenemos, perdón, a 12 no, a 14. Entonces fíjense, aquí tenemos, este es un estado de equilibrio, ¿verdad? Donde el organismo está funcionando perfectamente, porque va a estar apoyado por los aportes del riñón, de la vía respiratoria y de las sustancias alcalinas. Y aquí caemos en un problema cuando hay alteración de esto, hay trastornos, hay enfermedades. Entonces, en estas enfermedades pueden ser alcalosis o acidosis. Bien, ahora estas alcalosis o acidosis, según el mecanismo que origine este desbalance, va a ser una acidosis o alcalosis respiratoria o una alcalosis o acidosis metabólica. Cuando esta acidosis se produce por un defecto a nivel del riñón, por ejemplo, una insuficiencia renal, alguna patología de riñón, o porque hay una carencia de sustancias neutras, como en estados metabólicos alterados, como se ven en la diabetes, en trastornos tiroideos, en enfermedades degenerativas como las artritis reumatoideas, etc.
Entonces, eso se considera que sería que una alcalosis o acidosis metabólica. Ahora, si esta acidosis o alcalosis se produce por algún problema funcional o anatómico de las vías respiratorias, se le llama respiratorio y es de lo que trata este tema. Ahora bien, fíjense, el equilibrio ácido básico requiere, como les dije, la integración del hígado, los pulmones y el riñón. ¿Por qué el hígado? El hígado va a metabolizar unas proteínas que se van a comportar como enzimas. ¿Qué es una enzima? Es una sustancia que interviene en una reacción química o transporta partículas que van a participar en una reacción química. Entonces, por ejemplo, cuando vimos la enzima convertidora de la angiotensina, ¿verdad? Una de ellas venía ¿de quién? Del hígado. Asimismo, ella va a transportar sustancias como electrolitos, como partículas específicas para colaborar en este proceso. El otro es el pulmón. ¿Por qué? El pulmón, como ya dijimos, ¿cómo participa? Él va a eliminar el dióxido de carbono y va a captar oxígeno en la hematosis, que ya lo explicamos en la clase anterior. Y el riñón porque va a aportar el bicarbonato y también va a ayudar a eliminar el exceso de base o sustancias alcalinas o el exceso de ácido a través de la orina. Entonces, fíjense, los mecanismos de la respiración, ¿verdad? Ya nosotros hablamos en la clase anterior de lo que era la hematosis, ¿verdad? Y lo que era la ventilación. La ventilación corresponde al proceso de inhalación y expiración de aire. Y ambas se les llama ventilación. Una persona que ventila es una persona que respira y que hace este proceso que es la hematosis, ¿verdad? Que ya explicamos que el alvéolo aportaba el oxígeno que era captado por quién, por la sangre que estaba en los capilares y a la vez los capilares aportaban el dióxido de carbono que lo entregaban al alvéolo para que en la expiración expulsara ese exceso de CO2 o de dióxido de carbono, ¿verdad? Y que esto se acompasaba con la circulación mayor que partía del corazón izquierdo y con la circulación de retorno que tenía que ver con el corazón derecho. Y les recordé también la respiración mitocondrial. Recuerden que la mitocondria es un organelo que está en el citoplasma, que es donde se da la respiración celular, es decir, donde efectivamente va a transportarse ese exceso de oxígeno y va a ser incorporado a la cadena de citocromos, que es la cadena respiratoria, para que él quede empaquetado y listo para salir durante la ventilación, durante la expiración. Entonces, fíjense, por una parte tenemos lo que hablamos del equilibrio ácido-básico. Ahora, ¿qué tiene que ver el sistema nervioso con el equilibrio ácido-básico? Tiene que ver mucho, porque como ya mencionamos, los que vieron el repaso conmigo de cardiovascular, que nosotros respiramos no solamente porque tenemos unas vías respiratorias, pulmones, etcétera, sino porque tenemos un sistema nervioso, bien, tanto central como periférico. Entonces, nosotros tenemos los centros respiratorios. Tenemos el centro apneúsico, que son un conjunto de neuronas que están ubicadas en la protuberancia. Recordemos que la protuberancia pertenece al tallo cerebral del sistema nervioso central. Y tenemos el centro quimiotáxico, que también se encuentra en protuberancia. El quimiotáxico es responsable de la expiración. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mecánica respiratoria? Cuando hablábamos de los músculos inspiratorios y expiratorios y cómo se modificaban los diámetros de la caja torácica. Bueno,
Cuando esto ocurre porque cuando se activa el centro apneúsico, se van a activar los músculos y todo el sistema que tiene que ver con la inspiración. Y cuando se expira aire, se van a activar el centro quimiotáxico, que es el que va a permitir que se activen estos músculos que participan en la expiración. Y ellos trabajan en sinergia, igual que los músculos agonistas y antagonistas. Ahora, ¿cómo ellos saben cuál es el mecanismo que tienen que usar? Porque nosotros no estamos las 24 horas pendientes de la respiración, sino que hay un control autónomo, ¿verdad? Entonces, ese control autónomo es porque existen los receptores, ¿bien? Entonces tenemos el centro respiratorio. Cuando yo hablo de centro respiratorio, estoy hablando del centro pontino o puente de Barolio o protuberancia, y hay otro, y él es el que se encarga de la respiración consciente cuando estamos en vigilia, cuando estamos despiertos, pero nosotros también, mientras dormimos, cuando estamos sin conciencia, nosotros respiramos. Entonces, el control autónomo de la respiración va a estar a cargo de bulbo raquídeo. Bien, es como decir en los aviones, ¿verdad? Bueno, yo no he estado en un avión, pero el avión se habla de que tiene un piloto automático, es decir, cuando el piloto está durmiendo, el avión tiene que seguir su trayecto. Entonces hay un sistema de computadora que es el piloto automático que sigue llevando el avión en su trayectoria. Entonces, ese piloto automático sería el centro vulvar. Recuerden que bulbo, raquídeo, está justo por debajo del centro respiratorio. Y él entonces es el que se va a encargar de la respiración, de la inspiración y de la expiración. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los pacientes neurológicos, en los pacientes con accidentes cerebrovasculares, el cuadro respiratorio o dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria que presentan estos pacientes es justamente porque hay una lesión en los centros respiratorios, o bien en el protuberencial o bien a nivel del bulbo. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Por eso hablamos del equilibrio. Esto es lo que demuestra que tiene que ver en relación con el equilibrio ácido-básico. Ya dijimos que el pH fisiológico era de 7,35. Ahora bien, si por alguna causa este pH baja, ¿verdad? El pH es menor de 7,35 y se hace ácido por alguna causa, por ejemplo, una persona diabética, una persona deshidratada, una persona que tenga una infección XY, eso va a producir de que aumente la cantidad de hidrogeniones. Un pH bajo aumenta los hidrogeniones. Esta situación es captada por los quimiorreceptores. Recordemos que los quimiorreceptores son los receptores de pH, de oxígeno y de CO2 que están ubicados en el cuerpo carotídeo. Bien, es decir, son unas neuronas que actúan como receptores, pero que están ubicadas allí, en esa arteria. Bien, entonces esta información va a ir desde los quimiorreceptores por vía aferente a los centros respiratorios, tanto a nivel de bulbo, si estamos dormidos, como si estamos despiertos a nivel de protuberancia, el centro apneúsico y quimiotáxico. Entonces, al detectar esta situación de bajo de pH, significa que hay un déficit de oxígeno. Entonces, el centro respiratorio, como respuesta, aumenta la ventilación. ¿Cómo lo aumenta? Aumentando la frecuencia respiratoria. Bien, entonces este aumento de la frecuencia respiratoria para aumentar la capacidad de captar oxígeno para otra vez equilibrar el pH, llevarlo a un pH fisiológico, por supuesto, aumenta la eliminación de dióxido de carbono. Al hacer esto, disminuye el dióxido de carbono. Al disminuir el dióxido de carbono y aumentar el oxígeno, vuelve otra vez a ser un pH fisiológico.
Esto es lo que vemos nosotros entonces como un control neurológico del equilibrio ácido básico. También existe un fenómeno que se llama hiperventilación, que eso lo pueden ver ustedes, por ejemplo, en esas personas que van en el metro o personas que, por ejemplo, reciben una mala noticia repentina o están en una cola mucho tiempo y esa persona de repente, súbitamente, pierde el conocimiento, ¿verdad? Se desmaya. Eso puede ser porque esa persona estaba hiperventilando. ¿Qué ocurre? Que estos centros respiratorios también sufren el efecto del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, por ejemplo, a una persona que, por ejemplo, le dan la noticia de la muerte de un familiar, una mala noticia así súbita que no le esperaba, o en una situación, por ejemplo, que está aglomerado, que está en una situación de peligro, al subir la adrenalina, aumenta la ventilación, porque al aumentar la adrenalina ya esto se va a desequilibrar, ya no importa la cantidad de oxígeno que esté presente, sino que como una respuesta de supervivencia aumenta la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Pero de esta situación la persona en ese momento no está consciente. Entonces, al aumentar la ventilación, más allá de lo que debería por el estado emocional que tiene, por supuesto aumenta la eliminación de CO2, pero la elimina demasiado, o sea, no debe haber ni un oxígeno demasiado alto ni un CO2 demasiado bajo para que haya un equilibrio. Entonces, esta persona que está en esta condición, que está nerviosa, el pH sube más allá de 7,35, entonces cae en una alcalosis respiratoria. Y esta alcalosis, porque disminuye el CO2, va a producir una respuesta a nivel del sistema nervioso autónomo y lo que va a producir es una vasodilatación porque actúa a nivel del parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca y por eso la persona súbitamente le puede dar un síncope, una pérdida transitoria del conocimiento. Bien, y esto es algo que se puede ver y lo van a ver ustedes eventualmente. Entonces, fíjense, aquí tenemos los mecanismos, una vez más, respiratorios de control, donde yo les hablé que teníamos el centro apneúsico y quimiotáxico a nivel de protuberancia, a nivel de bulbo, tenemos los centros respiratorios, aquí tenemos los quimiorreceptores que están en el cuerpo carotídeo y como ellos actúan a nivel del pulmón. Entonces aquí tenemos la segunda línea de defensa contra las alteraciones del equilibrio ácido básico es rápido, se produce en minutos. Efectividad como sistema buffer del 50-75% del control de dióxido de carbono. ¿A qué se refiere esto que les acabo de leer? A los mecanismos que implementa el sistema nervioso, que puede rápidamente, en una situación normal, restablecer el equilibrio, ¿verdad? A menos que haya un defecto en el sistema nervioso. Ahora bien, cuando hay un exceso de CO2 o dióxido de carbono, estamos hablando de una alcalosis. Cuando hay un exceso de hidrogeniones, estamos hablando de una acidosis. Y como se los acabo de explicar anteriormente, esto actúa directamente sobre el centro respiratorio. Y esto finalmente, este desequilibrio ácido básico, es lo que lleva a la muerte por una causa como por ejemplo como un paro respiratorio. Bien, esta es la causa final de muerte, por ejemplo, de estos pacientes que por COVID murieron por neumonía por una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, aquí tenemos un resumen para que ustedes recuerden de los trastornos del equilibrio ácido básico. Entonces, en una acidosis metabólica, ¿cuál era la metabólica? Habíamos hablado que era cuando había un trastorno del metabolismo de lípidos, carbohidratos o proteínas o algún órgano afectado, como hablábamos de la diabetes, del hipotiroidismo, de enfermedades como el cáncer, de enfermedades reumáticas, de enfermedades autoinmunes. Entonces, en una acidosis metabólica tenemos un pH disminuido, un
bicarbonato disminuido, que el bicarbonato es la sal, es la sustancia buffer, o sea, la que puede restablecer el equilibrio, y también como una alteración compensatoria puede disminuir también el dióxido de carbono y nos puede llevar eventualmente a una alcalosis. La alcalosis metabólica, que también puede ser por las mismas patologías, ¿qué va a ocurrir? Aquí va a ocurrir que el pH aumenta, y eso es lo que lo define como alcalosis, o sea, es más allá de 7,35, el dióxido de carbono aumenta, y tenemos que aumenta también la concentración de dióxido de carbono. ¿Ok? Luego tenemos las acidosis respiratorias. Estas acidosis respiratorias y alcalosis los vamos a ver cuando veamos las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Eso lo podemos ver en quemaduras, por ejemplo, del pulmón, de la vía respiratoria. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, la acidosis respiratoria también tenemos que, en este caso, el pH en vez de aumentar, disminuye. Aumenta el dióxido de carbono, aumenta el bicarbonato como compensación. En la alcalosis respiratoria, la que les acabo de hablar de la hiperventilación, aumenta el pH, disminuye el CO2 porque no da tiempo a que él se equilibre, y disminuye el bicarbonato. Entonces, esto siempre tenganlo presente. Lo primero que van a hacer es evaluar si el problema que tiene el paciente es una alcalosis o acidosis metabólica o respiratoria. Bien, entonces esto es importante porque ustedes pueden tener, por ejemplo, tranquilamente pacientes diabéticos, pero que sufran, por ejemplo, de artritis o que tengan una lesión, un politraumatismo. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que elegir si es una alcalosis respiratoria o un trastorno del equilibrio ácido básico respiratorio o metabólico. La forma para orientarse es la causa de la enfermedad, como les acabo de mencionar. Entonces, fíjense, aquí vamos a comenzar, que esto lo vamos a seguir viendo más adelante, lo que es la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina me relaciona la saturación y la presión de oxígeno, debido a la manera reversible que tiene el oxígeno para unirse con la hemoglobina cuando la presión de oxígeno en la sangre es alta, y el oxígeno se unirá a la hemoglobina. En el caso contrario, como ocurre en los capilares tisulares, el oxígeno se libera. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos la concentración de hemoglobina en las ordenadas, ¿ok? Y en la abscisa, que es la línea horizontal, tenemos la presión de oxígeno en milímetros de mercurio. Entonces, ya nosotros hablamos, de todo modo lo vamos a ver en otra clase con más calma, que la hemoglobina, que habíamos dicho que era una proteína, que estaba compuesta por globina y por el grupo N, que es hierro. Entonces, cada molécula de hemoglobina puede transportar 8 oxígenos por cada una. O sea que a mayor cantidad de hemoglobina, mayor cantidad de oxígeno que puede transportar la sangre. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, la disociación de la hemoglobina se refiere, primero, hay dos aspectos. Uno es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, el oxígeno se une fácilmente, químicamente, a la hemoglobina. Ya tiene esa facultad. Ahora, así como ella se une, tiene afinidad, ella se disocia. ¿Ok? Se disocia es que la hemoglobina transporta ese oxígeno, y cuando pasa por un tejido, por ejemplo por el músculo, ella entrega ese oxígeno. Cuando ella lo entrega, esa hemoglobina queda nada más con la carga de CO2, y lo que va a seguir ella es por la circulación, llegar a la circulación de retorno e ir a los pulmones para cargarse nuevamente de oxígeno y volver a cumplir con este proceso. Entonces, aquí nosotros tenemos la concentración de hemoglobina, entonces fíjense, y la presión de oxígeno. O sea que aquí estamos viendo, por ejemplo, que una pequeña cantidad de hemoglobina
a una presión baja de oxígeno, ella puede cargar una cantidad específica de oxígeno. ¿Cómo sabemos la cantidad de oxígeno? Por la presión que él genera. Recuerden que estamos hablando de un gas. Ahora, a mayor concentración de hemoglobina, mayor presión de oxígeno. ¿Por qué? Porque esa hemoglobina va captando el oxígeno. Entonces, ella va a desplazar esta curva a la derecha. Y es importante esta primera gráfica porque reiteradamente la vamos a ver. Entonces, esto sería lo normal. Ahora, si por ejemplo hay una situación que impide que el oxígeno pueda captar la hemoglobina, esta curva baja, que sería esta línea que estamos viendo acá, rosada. O bien, si hay muy poca disponibilidad de oxígeno, no llega, fíjense que ella llega hasta el final de la abscisa o de la línea horizontal. Pero si es poco, ni siquiera llega a la mitad, ¿verdad? Entonces vemos un porcentaje nada más. Esto lo vamos a seguir viendo. Entonces, en relación a lo anterior, es importante tener claro lo que es el efecto Bohr. El efecto Bohr se llama así por el físico Niels Bohr, que fue uno de los que desarrolló la teoría atómica, premio Nobel. Pero él también determinó este fenómeno en la respiración. Entonces, él determinó que el incremento, o sea, el aumento de ácido o de dióxido de carbono, disminuye el pH del plasma y mueve la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Un aumento de dióxido de carbono promueve una mayor entrega de oxígeno a los tejidos al igual que el oxígeno. ¿Qué significa esto? El incremento de ácido o CO2. Si hay aumento del CO2, por ejemplo, hay una alcalosis respiratoria, ¿qué ocurre? Va a aumentar el pH. El pH de la sangre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si hay un aumento del ácido, aquí pusieron disminuir, pero en realidad, cuando hay un aumento de ácido, aquí se equivocaron, debería ir O2, el incremento de ácido o incremento de CO2, porque claro, si disminuye el pH, aumenta el CO2. Al disminuir este pH del plasma, mueve la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Ya lo vamos a ver en la lámina siguiente. Y un aumento del CO2 promueve una mayor entrega de oxígeno a los tejidos al igual que el oxígeno. Ya lo vamos a ver aquí. Entonces, fíjense, para que esto se entienda mejor. Este es el porcentaje de saturación del oxígeno que tiene la hemoglobina. O sea, aquí se está reflejando la hemoglobina, qué porcentaje de oxígeno está transportando. Bien, entonces, esto sería lo normal como vimos en la primera gráfica, ¿verdad? Y aquí tenemos abajo la presión de oxígeno. Entonces, en una situación normal, por ejemplo, a una saturación del 20% de oxígeno por parte de la hemoglobina, o sea, ella está cargada a un 20%, ella va a necesitar, por ejemplo, 10 milímetros de mercurio de oxígeno, o sea, esa es la presión que ella necesita, o sea, necesita poca oxígeno, pocos volúmenes de oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella tiene 20. A medida que ella va aumentando su saturación, ella, por supuesto, si capta más oxígeno, mayor número de partículas a mayor volumen, mayor presión. Entonces la curva normal sería esta, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí la tenemos, esta es la normal, la que tenemos acá en el medio, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros tenemos un CO2 bajo, un pH alto, ¿cuál sería este caso? La alcalosis respiratoria. ¿Se acuerdan que hablamos de la hiperventilación? Que es esta primera gráfica.
Entonces, fíjense, si nosotros hacemos, por ejemplo, decimos, para alcanzar 40% de saturación, ¿qué cantidad de oxígeno necesitamos? Necesitamos aproximadamente 30 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en una persona normal. Ahora, si esa persona tiene una alcalosis respiratoria, por ejemplo, por una ventilación, para alcanzar estos mismos 40, si nosotros nos vamos a ver que ella corta más allá, ella va a necesitar, en vez de 30, va a necesitar una mayor presión, va a necesitar 40 milímetros de mercurio de presión. Ahora, si esa persona lo que tiene es una acidosis respiratoria, entonces, que es el caso que estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces vemos que para una acidosis, fíjense, aquí tenemos cuando tenemos un pH bajo, ¿verdad? Miren la curva. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, 40, queremos que sature 40% de oxígeno esa hemoglobina. Pero como tiene un pH bajo, ella va a necesitar mayor cantidad de oxígeno. Por eso se habla que el efecto Bohr se refiere, en pocas palabras, de una manera más sencilla, que el pH, cuando hay un pH, el pH va a desplazar la curva de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina hacia la derecha. En esta gráfica es aquí la derecha, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, para conseguir una misma concentración de oxígeno en la hemoglobina o saturación, por ejemplo, que sature 40, 50%, en vez de meterle la presión que correspondería, yo tengo que meterle una mayor presión de oxígeno, porque ella no está captándola. Bien, eso lo vamos a volver a ver de todas maneras. Entonces aquí les hacemos un hincapié en esta situación. Aquí se habla de efecto Aldana, estos son otros efectos que no quiero caer en ellos para no confundirlo. Pero lo importante que tenemos que tener aquí claro, ¿verdad? Que aquí tenemos, esta es la curva normal, la azul. Cuando nosotros tenemos una acidosis, ¿qué pasa? En la acidosis nosotros vamos a saturar menos, por eso que la curva es más corta, fíjense que es menos alta, esta es la más baja, ¿verdad? La rosadita. ¿Por qué? Porque si ella tiene una acidosis, ella tiene menos oxígeno, entonces por supuesto la hemoglobina va a captar menos oxígeno. Si tiene una alcalosis, ella tiene una mayor cantidad de CO2 y eso hace que ella entonces ella atrape más bien esas moléculas de oxígeno, pero que no son funcionales, no la puede utilizar. Por lo tanto, una persona, la conclusión del efecto Bohr a nivel clínico que les interesa a ustedes, es que una persona que tiene una acidosis o una alcalosis, de ya las que vimos en las condiciones en que estaban, va a tener problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque se va a ver alterado el transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina, porque ya va a disminuir su afinidad, por lo cual va a necesitar un suministro de oxígeno. Y esto es la base fisiológica para determinar la cantidad de oxígeno, de volúmenes de oxígeno que se le suministra a un paciente cuando se le hace o se le aplica una ventilación mecánica o un auxilio de oxígeno, como ustedes han visto con los ventiladores. Acá yo les pongo esta imagen de un alpinista en el Everest, que prácticamente son 7.000 metros de altura,
Y ya sabemos que a mayor altura, menor concentración, menor captación del oxígeno. Entonces la altura no es un efecto Bohr, porque el efecto Bohr viene por pH, pero la altura también afecta la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, a mayor altura, mayor presión, y se dificulta la captación de oxígeno por parte de la hemoglobina, y puede producir igualmente una acidosis o una alcalosis. Entonces, aquí a este alpinista, no lo vemos acá, pero él tiene un suplemento de oxígeno y tiene un entrenamiento que no es de un día, sino meses, en el mismo Everest, pero en otras estaciones a menor altura, para adecuar su sistema respiratorio a estos cambios fisiológicos.